Hola. Hola, buenas. ¿Dónde andan también, no? Mm, Desde dónde nos están viendo? La Noe. Hola, Noé. Bueno, Mendoza, qué hermoso, Buenos Aires, Cava. Perfecto. Acá también, genial. Bueno, Belu, estamos acá para aprender, para reaprender y seguir aprendiendo prototipado. No sé si... Efectivamente, hoy vamos a... perdón. No, perdón. No sé si alguno Justo ya empecé. ha participado de algún otro webinar. Siempre damos temas relacionados con Figma, con UX, con UI, más con UI de momento. Y hoy estamos acá con Velo que nos va a compartir todo su conocimiento prototipado y también en las nuevas herramientas para prototipar Ujú, que fue añadiendo Figma en estos últimas semanas o últimos meses. efectivamente. Vamos a hablar un poco de tanto los conectores comunes que solemos tener en cualquier prototipo, como también lo que son variantes interactivas, para lo que serían prototipos funcionales. Vamos a hablar un poquito de eso y también para quienes se hayan inscrito en el webinar van a tener un extra que ahora vamos a hablarles un poquito más sobre eso, que tiene que ver directamente con variables y con este tipo de propiedades. Muy bien. Empiezo a compartir entonces. No, eso no. Esto sí, perfecto. Cerramos Zoom y ahí estamos. Ah, entonces, antes de avanzar, voy a preguntarle rápidamente al chat qué experiencias tienen con Figma, si estuvieron usando Figma antes, si ya prototipan, por ejemplo. Si no, también está bien, vamos a ver desde lo más básico, pero sí ya vamos a estar hablando de Motion y de prototipos. Bien, perfecto. ¿Qué pasó esto? Calmate, da para allá. Eso. Ay, ay, ay. Todos los días, bien. Nivel medio básico, perfecto. Yo lo uso diariamente, perfecto. Buenísimo. Bien, quizás pueda incorporar un poquito más de conocimiento para ustedes también. Muy bien. Entonces, decíamos, de cables y variables vamos a hablar desde prototipo básico hasta prototipo avanzado. Así que, para que quizás están más familiarizados con el prototipado convencional de toda la vida, no les va a ser tan nuevo esto, pero sí vamos a hablar un poquito de las otras cosas que se fueron incorporando en el camino para trabajar justamente prototipos funcionales. Algunos de ellos estamos viendo directamente desde acá, vamos a hablar igual más en profundidad sobre cada una de estas cosas cuando estemos en el programa, pero mientras tanto, avanzamos hacia nuestra información. Entonces, vamos a hablar de diferentes herramientas para prototipar, lo que ofrece justamente Figma como programa. Vamos a hablar también de herramientas un poco más complejas, como pueden ser las variables y algunas condicionales. Vamos a ver qué tipos de variables tenemos. Vamos a hacer un poquito sobre eso y después propiamente se va a profundizar en el curso de prototipado, por supuesto. Y tenemos, como ya habíamos hablado antes, también un pequeño regalo para darles cuando termina el webinar, que es esta guía de variables y sus usos, que les puede servir tanto para lo que va hasta ahora en el programa vigente como lo que va a estar en un futuro, idealmente, activo también en el programa. Ahí está. Muy bien. Entonces, como seguramente ya saben, porque ya encontraron la web donde están inscritos a este webinar, estamos por parte de Able School, justamente. Yo soy profe tanto de diseño, soy profe de la carrera de UX, vamos a decirlo de una forma más directa, pero aparte soy profe de diseño básico, de prototipado y sistemas de diseño, todo lo que tiene que ver más con el lado de UI
que ofrecemos en Double School, y justamente lo que ofrecemos son clases en vivo dictadas por todos los profesores que trabajamos en el área que corresponde, tanto de diseño como de marketing, por ejemplo, y algunas otras cositas más que van a ir apareciendo también en el camino. Trabajamos con aprendizaje flexible y dinámico, enfocándonos más que nada en lo que es grupos reducidos de alumnos específicamente dedicados para que cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que tengan, cualquier cosa que quieran ver tanto del programa como de sus productos, sus proyectos en particular, se pueda justamente abarcar en clase y aprovechar el espacio lo más posible. Esto también nos va a permitir llegar a muchos lugares, nos permite hoy incluso llegar a muchos lugares con nuestra escuela, y además pueden acceder a la WBK. Les va a aparecer solamente en cuanto abran también lo que vieron hoy del webinar, todo esto sobre la WBK. Y por supuesto también tenemos certificación en todas estas o diferentes carreras o diferentes cursadas específicamente, todas dedicadas no solamente a lo que es las herramientas que están utilizando actualmente, sino también un poco de esto que va surgiendo en el camino, como las mejoras en los programas, lo que es inteligencia artificial, lo que es el uso de aprendizaje, de machine learning y demás, que tiene mucho que ver justamente con estas cosas que están surgiendo ahora, estas herramientas nuevas que les van a servir en su día a día laboral, básicamente. Entonces, cualquier otra cosa, por supuesto, siempre pueden consultar nuestro sitio, que es wschool.com, sí, wschool.com, y ahí van a encontrar tanto, como ya decía, las carreras, los cursos independientes, y también todo lo que tiene que ver con justamente este curso de prototipado, que es el que estamos lanzando a partir de este webinar. La primera comisión del curso de prototipado empieza el martes 22, así que también cualquier otra cosa está disponible para suscripción. También, aparte de todo esto, tenemos nuestras comunidades, una dedicada a marketing y publicidad, otra dedicada a diseño específicamente, que la van a encontrar en WhatsApp las dos. Sé que algunos vienen de ahí, dicho sea de paso, hola, ¿cómo están? Y también pueden escanear el QR que está acá en la pantalla si quieren ingresar, si quieren acceder. Compartimos tips, compartimos noticias, contenido, se avisa cuando se va a hacer otro nuevo webinar, cuando va a salir un nuevo curso y así, que también se ha dedicado a diseño o a marketing, pueden ir aprendiendo diferentes cosas. Por supuesto, también pueden compartirnos sus dudas ahí, lo que quieran saber, si tienen, por ejemplo, algún debate para abrir, que tenga que ver quizás con qué tanto nos tenemos que acercar nosotros los diseñadores a programar, por ejemplo, considerando la existencia de variables y de condicionales, que es lo que estamos hablando justamente hoy, y sucesivamente. Muy bien, los voy a dejar un minutito más acá en la pantalla por si alguien más quiere acceder. Si no, siempre pueden buscar en las diapositivas de nuevo, después se las vamos a pasar. Pueden buscar en las diapositivas de nuevo, ahí va. Pueden buscar en las diapositivas de nuevo el QR, así pueden acceder al grupo. A la comunidad, perdón, la costumbre. Muy bien, buenísimo. Mientras estamos en este pequeño espacio publicitario, voy a hacer lo propio. Ahí está, bien, perfecto. Entonces, voy a avanzar. Cualquier cosa, me piden que vuelva acá y vuelvo a esta pantalla para que volvamos a ver los QRs. Muy bien. Avanzamos. Ahí va. Entonces, hoy lo que vamos a abordar a grandes rasgos va a ser justamente a qué llamamos prototipado, por qué creamos prototipos. Vamos a hablar un poco de cómo funciona el prototipo tradicionalmente, lo que llamamos como anatomía del prototipo. Esto ya lo vamos a ver en la práctica, lo mismo con las interacciones y conexiones básicas, lo mismo con una pequeña base de Motion UI, y después sí vamos a volver al material teórico para ver qué le pasa a esto. La luz. Variantes, vamos a hablar de variantes y conexiones, volviendo acá al material teórico y después volviendo al programa. Para esto tenemos un par de cosas, aparte de la guía tenemos un archivo que después va a estar subido a nuestro community, que va a estar justamente acompañándonos en todo este proceso. Vamos a ver los diferentes métodos de prototipado con ese mismo archivo que en nuestro caso testigo, y después va a estar disponible para descargar si quieren realizar las conexiones y demás. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña síntesis
de qué es Figma en primer lugar. Sé que la mayoría que están acá solamente ya saben qué es, pero igual vamos a hacer un pequeño repaso de por qué usamos Figma y por qué no usamos otra cosa. Aparte de que es una herramienta que está creciendo constantemente, porque está creciendo constantemente y es por eso que estamos acá en primer lugar, sino que también es una herramienta colaborativa, lo que todas estas cosas, el prototipar, el generar elementos específicamente, el marcar diferentes elementos, sus estados, sus variantes y demás, nos acerca un poco más a otras áreas incluso, y nos permite desde un primer momento colaborar activamente en la nube. ¿Qué significa esto? Yo no tengo que instalarme nada. Puedo usarlo desde la computadora, puedo usarlo desde la tablet, puedo usarlo desde un navegador, desde el escritorio, desde donde yo quiera. No importa si tenemos Windows, Mac, Linux, lo que sea. Mi mamá, por ejemplo, lo usa con Linux, ¿sí? Está en Linux, no tiene que instalar nada. Así que, válido, posible. Bien. Esto nos va a permitir entonces trabajar en tiempo real, que es lo que hablamos como colaboración en tiempo real, lo que es también generar diseños consistentes y reutilizables con componentes, con variantes, con estados, con estilos, perdón, estados no, esto también, pero estilos, ahí va, generando prototipado interactivo, ya sea simple, con conexiones simples para una primera prueba, como prototipos más avanzados, más cercanos al producto final. Podemos hablar también de integración y colaboración con desarrolladores, esto que hablábamos un poco del Dev Mode en lo que fue el Config 2023. El acceso 100% desde la nube, y los comentarios y revisiones en tiempo real, que podemos dejar los comentarios mutuamente en ese espacio y todos vamos a poder revisarlos después sin ningún problema. Bien, perfecto. Avanzamos. ¿Y qué es un prototipo? Antes de ir a la definición de qué es un prototipo en sí, ¿qué es un prototipo? ¿A qué llamamos prototipo? Puede ser una simulación de una aplicación real. Completamente. Una simulación de una aplicación con cierta funcionalidad. Bien. Efectivamente, un prototipo es una representación visual, ya sea interactiva o completamente funcional, de un producto digital, en nuestro caso, pero un producto en general, que simula ya sea apariencia, comportamiento o características o las tres, que es lo que normalmente pasa cuando estamos en este caso. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de productos digitales, sea una web, sea una app, sea lo que sea, generalmente tiene ciertos niveles de precisión al hablar de funcionalidades, al hablar de apariencia, de comportamientos, que es esto que estábamos hablando en su momento, en algunos otros webinars previos, cuando decíamos fidelidades. Que sí, una de esas fidelidades es fidelidad funcional, que es esta que tiene que ver directamente con qué es un prototipo o no. El prototipo no necesariamente tiene que ser funcional, comillas, de la misma manera que es cuando entramos directamente a Figma. Porque podemos tener prototipos en papel, y también es posible. La función del prototipo en sí, y en primer lugar, es la razón por la que hacemos prototipos, es determinar problemas, probar posibles flujos y facilitar la comunicación, ya sea con nosotros, entre el equipo, con los stakeholders, con los clientes, con los usuarios, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando generamos prototipos es justamente armar una maqueta, si queremos, con mayor o menor fidelidad al producto real y ponerlo a prueba, idealmente, lo antes posible, de forma que nos dé información lo antes posible. Entonces, podemos tener prototipos en muchos estados. Podemos decir también un prototipo conectado por conexiones simples, como estábamos hablando, uniendo pantallas con pantallas y nada más. Podemos tener simuladas interacciones más complejas, con animación, con variantes, con condicionales, o podemos tener una lista de imágenes conectadas entre sí, por cajas, que también es un prototipo, pero en menor medida. Entonces, todo esto lo que nos permite hacer, como ya decía, hagamos un pequeño ejemplo de una animación.
es estas 6 cosas. Validar ideas y conceptos. Podemos poner a prueba tantas versiones del mismo producto como queramos y como sea necesario, por supuesto. Ahorramos tiempo y recursos, podemos empezar a probar, empezar a generar prototipos desde un primer momento en el que tenemos la información, por ejemplo, en un primer boceto de wireframes, donde llega la información desde toda la investigación previa de usuario, por ejemplo, toda la investigación previa de negocio, y ya en una primera instancia tener unas pequeñas pruebas antes de avanzar, que es lo que finalmente se recomienda hacer. Esto nos va a facilitar también la comunicación efectiva entre varias áreas, no solamente con usuarios, sino también, como ya decía, con otras partes del equipo, con clientes, con, sí, los mismos usuarios, por supuesto. Con esto podemos detectar problemas de usabilidad en un primer momento. Mientras más fácil encontramos estos problemas, mejor, porque más rápido vamos a poder resolverlos y vamos a poder avanzar a un producto más cercano, efectivamente, al producto final. Después, justamente, tenemos el espacio de iteración, que puede aparecer tantas veces, como ya decía, como aparecen las revisiones del mismo producto, del mismo prototipo en este caso. Y también, cuando llegamos a la instancia de desarrollar esto, sabemos cómo se tiene que comportar, sabemos cómo debería funcionar, qué cosas funcionan bien y cosas pueden mejorar, que es esta instancia que estamos viendo acá. Esto se hace todavía más cercano ahora con la existencia de otras propiedades, como hemos hablado, como puede ser las variables, perdón, las variantes son otra cosa. La existencia de las variables, la existencia de las secciones, la existencia de los conectores nos ayudan a facilitar un par de cosas cuando tratamos de trasladar esta información que tenemos casi estática en el programa hacia lo que es una aplicación o una web codificada. La existencia del dev mode es una novedad también de config, dicho sea de paso, que vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de variables, pero que tiene más que ver con justamente una nueva versión del prototipo que solemos utilizar. Lo que nosotros conocemos como prototipo básico, o le podemos llamar prototipo básico, es esto que estamos viendo acá, más o menos, que es las conexiones entre pantallas, los conectores, que lo que van a hacer es vincularse justamente entre secciones, entre pantallas, entre componentes y darles diferentes acciones. Eso se sigue haciendo, sigue siendo un método de prototipar como toda la vida, pero lo que se va incorporando ahora es justamente la posibilidad de complejizar esas interacciones, ya sea con animaciones, con cálculos, con propiedades y también, como ya habíamos hablado antes, con las mismas secciones o los mismos frames que estamos utilizando. Si estoy yendo muy rápido sobre algo, me avisan, dicho sea de paso. Entonces, seguramente alguna vez cuando vieron o cuando trabajan prototipos, seguramente vieron algo parecido a esto. Que insisto, es completamente normal, pasa todo el tiempo. Pero hay algunas formas en las que podemos acercar cada vez más nuestro producto a un producto completo y funcional. Es decir, nosotros no lo vamos a programar, no necesariamente, por lo menos, pero sí vamos a acercarnos un poco más a lo que son los tiempos de respuesta, lo que son los comportamientos comunes, y acercarnos un poquito más a comprender cómo funcionan estas cosas cuando justamente las ponemos en lo más cercano al producto real posible. Entonces, esto es completamente normal. Acá es donde aparecen estas nuevas herramientas, estas nuevas secciones que nos van a permitir profundizar un poco más, ya sea sobre el proceso de prototipado en sí mismo o el prototipo como tal y hacerlo más cercano al producto final. Entonces, vamos a hablar de las 3 características principales que podemos tener. Las 3 herramientas principales que tenemos, algunas en más medida que otras, por supuesto, son los conectores, las secciones y las variables. Habíamos hablado de justamente estas 3 un par de veces antes, así que vamos a profundizar sobre cada una. Cuando hablamos de los conectores, son los cables, los mismos cables que veíamos hoy. Estos cables en realidad se les conoce como conectores porque lo que hacen es unir también lo conocemos como acción, porque es lo que dispara la acción que hace el producto, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero lo que hacen es justamente vincular físicamente, si queremos, una pantalla con la otra, un componente con el otro, o una pantalla con un componente, dependiendo del caso.
Las secciones, por otro lado, son una nueva parte que se incorporó en Figma desde el año pasado, que se llaman en realidad sections, que es una especie, voy a decir muy básicamente, y después voy a profundizar un poco más, básicamente una especie de frame. No es un frame, es una carpeta más cercana, pero lo que hace justamente es guardar cierta cantidad de información. Entonces, al guardar esta información, lo que yo puedo hacer es acceder tantas veces como yo quiera a un mismo flujo que está encerrado en una sección. Ahora lo vamos a ver. Y después tenemos las variables. Las variables se incorporaron en el config de este año. Lo que tienen interesante las variables es que, además de acercarnos un poco más a los tokens de diseño que normalmente se utilizan, los design tokens, también nos acerca al mismo tiempo a cosas que antes el programa no podía hacer, como calcular elementos, cambiar modos de color, entre varias otras cosas. Vamos de a uno. Entonces, los conectores o los cables son justamente estos elementos que tenemos acá. Tienen un disparador, que es de donde sale la acción, el conector, que es lo que une la acción con el otro... no puedo hablar. Une el conector, ahí va, con la otra sección a donde va, que es básicamente el destino que tiene la acción que vamos a realizar. Dentro de esto es donde pasan estas cosas que yo decía antes, que son las transiciones y la animación, lo que es el Motion UI. Porque justamente el comportamiento que esto tenga cuando pase de un lado hacia el otro es lo que conocemos como transiciones. Se llaman transiciones en el programa y todo, dicho sea de paso, y por una razón. Entonces, lo que hace es unir pantallas, componentes, ya sea entre ellos o entre sí mismos, digamos, entre pantallas y pantallas, componentes con componentes. Entonces, todas las conexiones que hacemos en alguna medida tienen conectores. Porque, sí, algunos se van a ver así, como estamos viendo ahora, otros se van a ver como una pequeña caja que lo que va a hacer es decirnos, acá hay una conexión, pero no se va a ver exactamente igual que esto. Ahora lo vamos a ver comparados entre sí para ver qué diferencias tienen. Dentro de cada uno de estos tenemos un menú que se puede desplegar con varias acciones que ahora las vamos a ver, que lo que nos van a permitir justamente ya sea modificar las transiciones, modificar los tiempos, o modificar en general la acción que hay que hacer para poder pasar de un lado hacia el otro. Que es esto. Pero, como ya decía, hay dos partes más que podemos considerar cuando vamos a prototipar. Una de ellas, como ya decía, son las secciones o los sections. Los sections lo que hace justamente es servir a modo de caja donde voy a generar mis espacios o voy a conectar frames. ¿Por qué estoy diciendo usamos las secciones en prototipo? Desde las secciones mismas nosotros lo que podemos hacer es conectar partes enteras de un flujo, o un flujo entero, si es necesario, si tenemos varios, dividir lo que antes eran, por ejemplo, puntos de flujo en pequeñas cajas, en secciones. Entonces, cuando conectamos un botón a la sección, ahora lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen, podemos acceder a cualquier parte de esta sección donde estamos entrando con esta conexión. Entonces no entramos en sí al frame, entramos a la caja entera donde están todas las posibilidades que tiene cada parte del programa. Básicamente como si entráramos a una sección del nombre de un producto. Insisto, ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, lo que hace más interesante justamente el uso de secciones para marcar flujos separados es que nosotros, el programa, nosotros no, el programa puede recordar desde dónde quedamos en la sección específicamente para volver a ese mismo lugar como pasaría si tuviéramos una aplicación común. Por eso decía que las herramientas extra, aparte de los conectores, lo que van a hacer es acercarnos más al producto final, más cercano a la realidad. Y después, como ya decía, tenemos las variables, que las podemos utilizar de muchísimas formas diferentes y que todavía, dicho sea de paso, no están completas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a comentarlo más tarde de nuevo, pero por las dos. Las variables están en una beta abierta, lo que se conoce como una prueba, básicamente como un beta, sería una versión que es estable, que se puede probar y se puede utilizar, y ya sea interna
cerrada, una beta cerrada, o una beta abierta. Implica que todavía está con mejoras, se puede modificar, puede avanzar, puede tener algunos errores todavía, pero ahora en este momento por lo menos está abierta al público. No es la versión final que va a tener las variables, pero sí se le pueden ir incorporando funcionalidades, se le pueden ir incorporando secciones, se le pueden ir quitando y moviendo secciones, que también es una posibilidad, por eso sigue siendo un beta. No está completo del todo. No es intención hablar de la competencia, pero es DIFU un beta por años. Así que también va creciendo igual, solo que no es un programa cerrado todavía. Lo mismo pasa con las variables. Entonces, lo que hacen las variables es tomar propiedades de los condicionales de programación para utilizar comportamientos dentro del programa nuestro. ¿Qué significa esto? Si yo le digo por ejemplo, esta sección, que es una de las cosas que vamos a ver, esta sección que cambie con respecto a si yo selecciono 10 minutos, 30 minutos, 45, una hora o una hora y media, debería, en la realidad, en la práctica, con el programa en la mano, hacer efectivamente eso. En Figma, originalmente teníamos que hacer 5 pantallas separadas para hacer esto. 4, porque en realidad una hora está bien. Tenemos que hacer otras 4 pantallas aparte de la que ya tenemos. O hacer un componente que cambie con respecto a lo que se estaba haciendo. Que de vuelta son 5 componentes separados. Aunque sería uno solo. Lo que hace esto es facilitarme ese tipo de comportamientos. Entonces yo puedo simular interacciones más complejas sin necesidad de generar varias pantallas o varios componentes. Es un poco complicado de aprender al principio, especialmente cuando hablamos de lógica de programación, que serían justamente condicionales, if, else if, etc. Pero de a poco van incorporando efectivamente mayor fluidez y mayor realismo a las interacciones que tenemos con el programa. Cosas que antes no podíamos hacer, como por ejemplo generar un carrito con comportamiento de ir incrementando o decreciendo las cantidades. Y sucesivamente se puede hacer, ahora sí, con variables. Algo similar a esto que estamos viendo acá. Por ejemplo, en este lado tenemos un teclado funcional, que si bien no vamos a sentarnos 2 horas a hacer un teclado, podemos. Podemos sentarnos 2 horas a hacer un teclado también es válido, pero quizás no es tan necesario, pero sí se puede, cosa que antes no se podía hacer. Que alguien ingrese información y tome la información, eso no pasaba. Y para que sean alumnos míos, ya saben que efectivamente no pasaba y yo se los dije, incluso expresamente, así que también. Esto. O también, hablando de otras variables, porque hay varios tipos de variables, trabajar colores, sin necesidad de tener que manualmente cambiar estilo por estilo. Algo similar a lo que está pasando ahí. Lo que tiene también es que nos permite exportar esta información, ya sea a Anima, por ejemplo, como a varios otros lugares. Tiene todavía en proceso bastantes espacios de exportación. Eso no vamos a entrar en detalle ahora, pero sí podemos entrar en detalle en eso cuando hablemos de sistemas de diseño. Ya te vimos, tranquilo. Hablando de sistemas de diseño y hablando de prototipado también, entramos al espacio publicitario. Bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño espacio publicitario nada más porque nos parece que es súper interesante con todo este conocimiento que va a dar Belu hoy en el webinar que ustedes puedan expandir también y contarles acerca de nuestros cursos. Los cursos que estamos dando en W School, en W School, Belu ahora está dictando el de diseño básico en Figma, al que le sigue el que es prototipos funcionales y tenemos una más que es sistemas de diseño. Acá van a poder ver el contenido del curso, el programa, lo que se va a estar viendo en el curso, que este webinar es una pequeña muestra de todo lo que tenemos para darles y para que ustedes vayan aprendiendo también. Contarles que tenemos descuentos en los cursos. Belu está ofreciendo, bueno, tenemos un 15% de descuento en el webinar y Belu como profesora también tiene su propio descuento. Y esto que comentábamos antes, tenemos la W beca, entonces se puede acceder a la beca más el descuento del webinar poniendo la palabra webinar en el descuento. Y también tenemos sorteos, se sortean cupos, estamos haciendo un sorteo en LinkedIn, en donde ahí tienen el código QR para ingresar. Esto
Esto se va a estar sorteando estos días porque el curso comienza el 22 de agosto, ¿no, Belu? Sí. Efectivamente, comienza el martes 22 de agosto a las 19. El mismo Martes horario que el 22 de webinar, ¿no? agosto. Exactamente. Son de 19 a 21, son 2 horas de clase, 2 veces por semana se cursan. Y ahí tenemos un montón de contenido acerca de prototipado, que es un tema muy interesante y también es un tema que se puede dedicar solamente a eso, ¿no? Como dentro de la carrera de UX UI se puede hacer la parte de prototipado, es entretenido también, es súper entretenido y hay muchas cosas para aprender de lo que es prototipado. A mí en particular me encanta, es un mundo enorme y hay un montón de cositas a aprender que fue lanzando Figma, que hoy en día Figma es nuestra herramienta fundamental. Así que ya saben, si quieren pueden entrar a la web www.school.com, ahora se las enviamos, hay un montón de cursos que vamos a estar dictando que conforman la carrera de UX UI Design. Tenemos el descuento de webinar, más el descuento que va a estar dando Belu como profesora antes que inicie el curso, y el sorteo que estamos dando en LinkedIn también para que puedan tener un cupo y poder acceder al curso. Efectivamente. Esta diapositiva va a volver a aparecer después cuando estemos cerrando el webinar, así si no llegan a revisarlo todavía o a entrar, pueden entrar después. Ahora lo que vamos a hacer es ir al programa y vamos a hablar un poquito de las primeras partes de conexión que estábamos comentando antes. Después, como ya decía, volvemos, hablamos de variables y las aplicamos en el programa. Al programa. Fijamos que tengo acá abajo. Salí. Gracias. Bien, este es nuestro caso testigo. Y esto pasa cuando me da libertad a mí para hacer cosas. También de paso. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una aplicación para realizar tareas. Tenemos 3 secciones. El inicio, o el home, el calendario y las notas. En el inicio tenemos tareas, que es esta sección que estamos viendo acá, a la cual se le pueden incorporar tareas nuevas y se pueden después cargar en la pantalla principal del día que corresponde. Para eso tenemos que ingresar. Antes nos va a mostrar lo que conocemos como un splash screen, que es esto que estamos viendo acá, en la pantalla de ingreso. Y tenemos, como ya decía, las 2 secciones, calendario, acá, y notas, acá. Entonces, vamos por partes. Lo que generalmente recomiendo hacer cuando estamos trabajando en este tipo de cosas es empezar por las conexiones más simples y después avanzar. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? Sabemos que ingresar nos va a llevar acá. Sabemos que entrar nos va a llevar acá. Y sucesivamente. Entonces, vamos a una primera conexión rápida. Vemos lo más básico de las conexiones en prototipo. Me voy a acercar acá. Entonces, en este momento estamos en el modo de diseño de Figma, que es esto que estamos viendo acá. Si nos acercamos hasta acá, donde dice Prototype, nos va a aparecer esto, que hasta ahora no tiene mucho sentido porque no está haciendo nada aún. Pero nos importa esto que está acá, que es interacciones. En cuanto me acerque al botón otra vez, me va a aparecer esto que es el disparador. Esto lo que me va a decir es, de acá yo voy a hacer algo que me digas que haga. Lo puedo tirar de acá y conectar. Ahí está nuestro conector. O no te conectes con lo demás, calmate. O llamarlo desde acá arriba. Esto nos va a servir más adelante. Las conexiones simples podemos hacerlas directamente tirando del disparador hacia donde sea que estamos yendo. Como ahora. Y nos va a aparecer esto. Esto nos va a decir un par de cosas. ¿Qué acciones tenemos que hacer para avanzar? ¿Hacia dónde va? Si es que va a algún lado. ¿O qué hace, mejor dicho, esta conexión? ¿Hacia dónde va en el caso de que vaya a algún lado, como en este caso? ¿Qué tipo de transición tiene? ¿Qué animación tiene? Y ¿qué va a pasar con esto? Si yo tengo, por ejemplo, un scroll acá, que sería avanzar sobre una pantalla, por ejemplo, puede o volverme al inicio o mantener donde yo estaba. En este caso, como no scrolleo, no me preocupa eso.
Pero lo que sí me preocupa es cómo voy a llegar de esta pantalla a esta otra. Entonces, ¿qué le voy a decir a esto? Si presiono en ingresar, navegás hasta login, que creo que no tiene nombre porque desorden, y para llegar hasta allá, lo que tenés que hacer es moverte, empujar la pantalla, mover hacia un costado, salir de la pantalla, y así sucesivamente. Estas son las diferentes animaciones que tenemos para las transiciones en cuestión. Instant lo que va a hacer es pasar de una pantalla a la otra automáticamente. No hay nada en el medio. Entonces tarda 100 milisegundos, 200 milisegundos y pasa. En este caso lo que yo voy a usar, porque si nos fijamos, esta nube y este fondo se conectan entre sí, es empujarlo desde abajo. Entonces, si yo quiero empujarlo desde abajo, lo que le voy a decir a esto es, cuando pasás de acá hasta acá, que empuje. Push. Bien, me va a dar una pequeña animación de qué es lo que está haciendo por ahora. Push y move in tienen estas de acá, que son direcciones. Entonces le voy a decir, empujás hacia arriba. Hacia arriba. Y va a representar efectivamente lo mismo que yo estaba haciendo acá abajo. Esto de acá es un poco más complejo, así que eso vamos a entrar más en detalle en el curso, pero nos habla básicamente de cómo funciona la velocidad que estamos utilizando. Lo vamos a dejar como está, no vamos a entrar demasiado en detalle en eso, pero es útil saberlo cuando vamos a controlar animaciones más complicadas. Avanzamos. Bien. Me marcó el flujo acá por algún motivo, pero lo voy a volver hasta donde estaba. Bien, ¿qué acabo de hacer? Me acabo de marcar que empezó un recorrido. Válido, posible, genial. Tengo mi recorrido acá. Yo ahora lo que puedo hacer es verlo. Ya sea desde acá, entrando al visor de una pestaña aparte, o desde acá, y esto también es nuevo, incorporando un visor en pantalla, que es este que está acá. Abro. Me va a saludar el splash screen, que por ahora es estático. Ya va a terminar de abrir, en un minuto. Ahí va. Si yo le pongo ahora ingresar, me empuja la pantalla hacia arriba y abre en el login. Así con todas las demás conexiones. Primero, como ya decía, voy a empezar por las conexiones más simples y después avanzar. Entrar me lleva acá. Ante la duda puedo ponerlo en disolver o en Smart Animate. Smart Animate hace sus propias animaciones por su cuenta. Eso después lo vamos a ver más en detalle. Y acá es donde empezamos a pensar qué hacemos con el resto del espacio. Esta línea de acá, que no tiene nombre porque Belén, pero no importa, nombren las cosas, chicos, es importante. Lo que hace es incorporar una tarea nueva, con esta pantalla que está en el medio. Bien, esta es el home. Genial. Esta de acá es el calendario, es lo que estábamos diciendo más temprano. Y esta de acá abajo es las notas. Primero voy a conectar esta primera línea, y después voy a pasar a las otras, porque voy a usar secciones en eso. Entonces, nos acercamos de nuevo, y le voy a decir, cuando presionemos el botón flotante, ahí va, vamos a abrir esto. Esta sección de acá, este frame de acá, tiene una particularidad, no es tan grande como el resto de las cosas. Esto es un overlay. Esto, más específicamente y en términos específicos, es un action sheet. O sea que hace cosas, o un modal, depende del caso. Hace cosas por encima de donde estaba yo antes. Esto va a tapar el menú, va a tapar el resto de las cosas. Lo que va a hacer es decirme, acá hay otra información nueva. Perfecto. Acá es donde tengo que tener en cuenta algo, que es, esto no es una pantalla, esto es un overlay. O sea, está superpuesto al resto de las cosas. Figma tiene una solución para esto, que es esto de acá. Presionamos acá. Y lo que va a decirme esto es, cuando yo presione en el menú, el botón flotante, perdón, me va a abrir algo encima, que es esto que está acá. Cambiamos el Navigate to a Open Overlay.
podemos decirle a esto que después entre a la pantalla desde abajo, también como suelen hacer los overlay. Y después puedo darle más propiedades sobre si quiero que salga desde el medio, si salga desde el centro, depende de qué tipo de menú o de modal sea en cada caso. Muy bien. Puedo hacer lo propio con esta sección también, que es un pequeño atajo. Cada cosa que conecte al overlay va a hacer exactamente lo mismo, que es ¡pup!, subir hacia arriba. Bien. Si guardo, me lleva hasta acá, con mi tarea incorporada. Todo bien hasta ahí. Navigate to, le voy a cambiar esto a slide out. Slide in. No, lo voy a dejar en disolver para no romper todo. Move out. Estoy haciendo cualquier cosa. Vamos a dejarlo donde estaba. Listo, ya está. Más tranquilo. No hagamos inventos frágiles. Bien. Si yo cancelo, por otro lado, vuelvo para atrás. Es decir, vuelvo acá. Cierro el overlay. Puedo dejarlo en Navigate to, puedo dejarlo en Close Overlay. Ambas sirven para lo mismo. Si yo pongo Close Overlay, eso sí, me va a aparecer esto. Este es un conector que no está conectado a otra cosa, está conectado a una acción. Esto va a aparecer de nuevo más tarde. Este conector de acá. Entonces, ya la primera línea de información está hecha. Yo lo único que tengo que hacer ahora es presionar acá y listo. Ya tengo un primer flujo, ya puedo ver cómo funciona, porque entro acá, ingreso, entro a la página, presiono acá o acá, abre el overlay, guardo, listo. ¿Qué pasa si quiero acceder a las otras secciones? Tendría que presionar acá y conectar, y después conectar estos entre sí. Pero lo que yo puedo hacer, para hacerme mi tarea más fácil, es, vengo acá, conecto estos entre sí, igual, este lleva para allá, este lleva para allá. No me voy a preocupar mucho por las interacciones que tenga esto, porque en realidad lo único que hace es moverse. Podría ponerle move in, move out, pero básicamente es la única cosa que va a hacer. Conectamos todas las secciones entre ellas. Ahí va. Me va a explicar cómo funciona cada una. Y entre ellas funcionan. Lo que yo puedo hacer ahora, para facilitarme esta tarea, es venir acá e ir a secciones. Entonces, en vez de conectar con cada una de estas cuando presiono en calendario, que después me va a decir que no puedo porque tengo todas las conexiones en el mismo lugar, lo que me va a decir esto es, te conectaste con la sección calendario y después que trabaje solo. Caja. Acá, esta es una sección. Además de servirnos para ordenar, nos va a servir para esto. Voy a hacer lo mismo con esta que está acá abajo. Hago otra sección. La voy a llamar notas. Y esta sección tiene, aparte, un overlay, igual que la otra. Conectamos una nota con el overlay y le decimos, tranquilo. No lo escucharon, qué bueno. Open overlay. A este le voy a decir que, ya lo hizo solo. No dije nada. A este le iba a decir que fuera al centro, porque como es una caja iba a ser más fácil, pero bueno, ya lo hizo por su propia cuenta. Con esto le podemos incorporar un fondo también, que es justamente esto que vemos con cualquier pantalla, que lo que va a hacer es esconder el fondo cuando está el overlay abierto. Este es un patrón común. ¿Qué hago ahora? Vengo acá a calendario y a calendario le voy a decir, te conectás con la sección calendario. ¿Ven que en vez de conectarme con la pantalla sola, hace esto y me selecciona toda la sección? Bueno, cada vez que yo presione calendario va a volver acá, donde sea que yo estaba. Ahí lo vamos a ver.
on tap. Perfecto. Hacemos lo mismo con este de acá, que no está agrupado porque... Ups, ahí va. Conectamos esta sección. Perfecto. Entonces, tenemos 3 secciones ahora. El ingreso, donde podemos entrar. El calendario, que nos va a abrir justamente la primera pantalla de calendario, después podemos recorrer. Eso sí, para que entre a la sección correctamente desde la primera pantalla que tendría que entrar, que en este caso debería ser agosto, la pantalla tendría que estar adelante, porque lo va a leer por orden. Así que es importante saber que en nuestro caso tenemos que hacer esto. Uy, listo. De todas maneras, cuando yo vuelvo a abrir esta pantalla, lo que va a pasar es que me va a abrir donde estaba. Ahora no me acuerdo dónde estaba yo, así que me voy a enterar ahora, pero no importa. Va, quizás ahora que le cambié el orden, no, pero igual. Pobrecita. Desde acá, desde acá. Tranquilo que ya habías cargado bien. Bien, gracias. Entramos. Entramos al calendario. Y como decía, nos va a abrir en agosto. Movemos. En septiembre no tengo nada. En julio tengo las cosas que hice. Bien, perfecto. Vuelvo al inicio. Si lo hubiese conectado sería genial, pero no lo hice. Volvemos al inicio desde acá. Desde acá. Y desde acá, esto es lo que pasa cuando no usamos secciones. Podría haberse usado una sección para el inicio y no tener que hacer esto a mano. Pero bueno, pasa. Entonces, mismo recorrido, venimos para acá. Nos abre agosto. Voy a ir hasta septiembre. Vuelvo al home. No tengo nada, bla, bla, bla. Vuelvo acá. Septiembre. Esto es lo que yo les decía más temprano. Guarda dónde me quedé cuando me fui. Entonces no importa que tenga el orden que tenga, si yo, por ejemplo, hice una acción que cierra un camino en la sección, cuando la abra otra vez, va a estar donde yo me quedé. Y así con todas. Es decir, ahora que tenemos 2 secciones nada más, no es la gran cosa, pero si tenemos un prototipo gigante es mucho más fácil. Vamos con notas. Notas funciona igual. Venimos acá, ingresamos, entrar, notas. Notas lo que hace es abrirme la nota, cerrarla, si necesito cerrarla. Esto pasa por no configurar el overlay y decir, no pasa nada. Close when clicking outside. Ahí está. Es esto ponerle una cruz para cerrar, cosa que no hice. Pero no importa. Funciona igual. Estas cosas a veces pasan. Por eso es importante probar los prototipos también. Así sabemos qué cosas podríamos haber modificado desde el principio. Abrimos. Se fue. Vuelvo al home y así sucesivamente. Yo puedo en cualquier momento volver desde cualquier sección hacia donde yo tenga que ir. Con las mismas conexiones de siempre. Insisto que si estuviera en una sección esto sería más fácil, pero bueno, tarde. Ahí está. Ahora, todo está conectado con todo. Las conexiones simples están hechas. ¿Qué puedo hacer ahora? Yo dije se puede conectar entre componentes y entre variables. Y es verdad. Perdón, entre pantallas. Y es verdad. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo que estos 3 sean un campo de texto acá arriba. Y para esto voy a usar una animación compleja comillas. Una animación. Me voy a llevar mi caja de contenido. Le voy a decir a mi caja de contenido que se esconda. Esto es una máscara. Esto lo vimos en el curso básico de Figma, por cierto. Ahí va. Entonces, tengo mi máscara y lo que quiero enmascarar abajo. Por las dudas. Venimos acá.
Parece que no pasó absolutamente nada, pero sí. Porque ahora yo puedo hacer esto. Desapareció. ¿Por qué esto es importante? Yo ahora puedo, si necesito, voy a llevarme esto para acá. Si quiero, puedo simular una animación más compleja, que es justamente escribir, si no quiero generar el teclado y escribir en serio, con las mismas herramientas que estaba trabajando hasta ahora. Revelamos nuestro texto. Y voy a tener uno de estos que esté relleno y desactivado comillas. Inactivo. En descanso, si queremos. Eso sí, no diseñen en prototipo. Yo lo hago normalmente y es una mala idea. Pero son esas cosas que pasan cuando uno se acostumbra a hacer algo. Voy a sacar esto de acá. ¿Sí? Perfecto. Bien, tengo todos mis elementos puestos en la pantalla. Voy a hacer frames. Así se conectan más fácil. Y a estos frames le voy a poner 1. Frame 2. Un segundo. 3. Y 4. Ahora los cambio de nombre. 4. No. 3. 2. Esto lo voy a volver un componente. Componente acá arriba. Y le voy a decir que cuando yo presione acá, porque puedo prototipar componentes con componentes, abra change to, propiedad 2. En esto sí es importante tener Smart Animate. After Delay. El After Delay es una característica de tiempo. Esta es la animación que yo decía con Motion UI. Lo que está haciendo esto es actuar por sí solo, no tengo que hacer nada. Va a escribir y pasar a este estado de no hacer nada, de desactivarse y poder avanzar. Entonces, After Delay, lo mismo, change sus propiedades. Ahora no tiene que hacer más nada. A esto lo voy a llamar play. Uy. Input. Ahí va. Lo que voy a hacer acá, esto los puedo complejizar mucho más, esto es más parte de generación de sistemas de diseño y de elementos de UIKit que de prototipado en sí. Pero me sirven como guía. Esto en realidad lo que va a hacer es darle un poquito más de realismo a lo que yo estoy haciendo hasta ahora, que es conectar información. Puedo ir un paso más incluso y darle propiedades a esto y poder escribir el contenido desde afuera, o cosas por el estilo. Entonces, vamos a ver qué pasó. ¿Cómo está esto? Bien. Ingresamos. Ahora vamos a entrar. Yo puedo venir acá y decirle a esto que contenido es usuario y así sucesivamente. O desde acá, que también es una opción. Pero vamos a la parte interesante de todo esto. Porque esto probablemente ya lo conocemos. Vamos acá.
Bien. Yo les dije, las variables vienen muchas veces de propiedades de programación. Dicho sea de paso, esto de acá es un GIF de React. Y sí, las variables vienen de variables de programación, de propiedades de programación, mejor dicho. Que muchas lógicas de programación, muchos programas trabajan con estas mismas lógicas. Y las variables no son una excepción. Variables en Figma tenemos 4. Variables de color, variables de número, de booleano y de lista de valores o de valores en sí, que son los strings. ¿Qué diferencia hay entre los números y los strings? Ahora lo vemos. Vamos por partes. Las variables de color lo que hacen es guardar valores de un color sólido. No guarda degradados ni nada por el estilo, por eso están los estilos. Pero lo que sí hace es que yo le puedo dar nombres a esto y utilizarlo tantas veces como me sirva para algo. Es una de las variables que puedo asignar y es una de las variables que vamos a usar ahora. Después están los números y los strings, que son muy parecidos entre sí, al menos por ahora. La diferencia está en que el número guarda propiedades numéricas, como su nombre lo indica, y el string, por otro lado, lo que hace es guardar valores alfanuméricos. O sea que si yo, por ejemplo, quiero cambiar, como decía, la hora, puedo, porque me deja. Entonces, lo que voy a hacer es tomar colores y tomar string. Ahora vamos a ver cómo funciona. Las últimas que nos quedan son las variables booleanas, que lo que va a decir es si algo es verdadero o falso, en todos los sentidos que me sirva. Puedo decirle si algo está activo o no, puedo decirle si cambió un estado de también visible o no, si por ejemplo tenemos múltiples secciones que podemos encender o apagar, como serían, digamos, botones de radio, y sucesivamente. Incluso con condicionales yo puedo preguntarle a esto si uno de los botones está prendido, los demás no. Que eso antes teníamos que hacerlo de vuelta con componentes a mano. No vamos a entrar tanto en profundidad sobre eso, pero sí vamos a hablar un poquito de cómo esto funciona. Para saber más sobre esto también les va a llegar, como regalo por estar acá en el webinar, una guía de cómo funciona cada una de estas variables, qué información soporta y cómo funcionan entre sí. Acá. Decía, vamos a trabajar string y vamos a trabajar color. Así que me voy a ir específicamente a la pantalla que trabaja con las dos. ¿Listo? Entonces, antes que nada lo que tengo que hacer es generar variables. Voy a crear 2. Si salimos en general, vamos a encontrarnos con esto que se llama local variables. Esto de acá es donde establezco mis variables. Como decía, voy a establecer 2. Una de color y una de string. La de color la voy a llamar tarea. Y le voy a asignar este primer color que tengo acá adelante, este verde. Venimos para acá. Ah, estaban acá arriba. Ups, acá. Venimos para acá y a esto le voy a decir, bien, decime qué color es este. No, no es tarea, ya no es tarea, calmate. Ahí va. Este de acá. Bien, ahora se llama tarea. Perfecto. Si yo quiero asignarle esta variable a algo, vengo al mismo lugar donde estaban los estilos, o sea acá, y me van a aparecer estos cuadrados. Estos cuadrados son variables de color. Se diferencian de los estilos porque aparte de ser cuadradas, no guardan, como ya decía, degradados. Ahora se llama tarea. Miren lo que pasa cuando se lo agrego a las demás cosas. Entonces, todo lo que vaya a cambiar, va a cambiar a través de tarea. Entonces, 1, 2, 3, objetos con el mismo color. Este que dice 5, que tiene un estilo incorporado, le voy a decir tarea. Bueno, pudo salir mal. Acá, colores seleccionados, tarea. Bien, todas las cosas pasaron a tener tarea como color principal. Voy a hacerlo un par de veces más para que sea. Bien, hasta ahora vamos bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a asignar también el string. Vengo acá y le digo string.
decíamos, string es alfanumérico, entonces le voy a decir a esto 2000, que es esto que tenemos acá. Se lo asigno acá, me va a aparecer este icono, que es el icono de las variables, y le voy a decir a esto que el contenido es este string. Ya está. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? A estos de acá les voy a asignar la tarea de cambiarle el color al resto de las cosas. Y a este de acá le voy a asignar la tarea de cambiar el string. ¿Cómo hago eso? Venimos acá, prototipo, interacciones, me llevo esto más cerca para que lo veamos, y despliego acá, y le voy a decir set variable, tarea, a otro color, que es este violeta que está acá. Yo lo tengo acá, si lo voy a usar desde acá. Ahora todo lo que tenga tarea, ¿ven el conector solo? El que decía yo más temprano, bueno, acá está otra vez. Todo lo que tenga tarea como propiedad, como variable, va a cambiar dependiendo del color que yo le asigné ahora. Lo mismo con los demás. Set tarea a este azul. Y ahí sucesivamente con los demás. Voy a hacer rápido, así lo vemos en la práctica. Va, activo, mejor dicho. Amarillo, rojo. Por último voy a asignarle al verde, para poder volver al color si quiero que sea verde la tarea, efectivamente. Como lo vemos acá. ¿No? Ahí va. Una vez más, venimos acá, le asignamos que tarea sea este verde. No tengo que hacer nada ahora. Lo único que me queda hacer ahora es que esto de acá también tenga de color tarea. Ahí está. Bien. Vamos primero a probar eso y después pasamos efectivamente al string. Previsualizamos. Añadimos una tarea. Y esto le voy a decir violeta. No, violeta no, amarillo. Bueno. Ahora es amarillo. Vamos a ver lo mismo pero con el string. Acá me va a llamar, como es un string, a una lógica un poco más compleja. Entonces tengo que prestar atención cómo está redactado lo que estoy pidiendo. Venimos acá. Y esto le voy a decir, cuando presione en 10, quiero que setees string a el to 19, 10. Lo que está haciendo esto es reemplazar el texto que está leyendo por 1910 y así sucesivamente con el resto. Agregamos set string to. Es más, yo le estoy haciendo la versión simple ahora, que es justamente con valores enteros. Pero yo podría pedirle esto que calcule si es necesario. Porque puede. Yo no puedo, pero él sí. Entonces, en vez de decirle a esto, le voy a decir, por ejemplo, que aumente 45, 1, 1,5, y así sucesivamente. Que también es una posibilidad, pero eso ya implica una lógica un poco más compleja a la hora de setear variables. Este está bien, este debería quedar como está. Pero como no me lo deja dejar como está, lo tengo que volver a escribir. Y le asigno siempre un valor distinto. Entonces, set string a 2030. Listo, ya están todos asignados. ¿Qué me falta hacer acá? Reviso que esté asignado acá. Y reviso que esté asignado acá.
Y acá es donde yo hice algo que no tendría que haber hecho, que es dejarlo afuera. No dejarlo afuera, mejor dicho. Esto está mejor hecho si lo hago con, por ejemplo, un auto layout. Tengo todo esto organizadito, pero bueno, no va a pasar en este momento. Le vamos a asignar a este mismo de acá la misma variable que la anterior, string. Bien, ahora dice 20. Vamos a hacer lo mismo de nuevo. Entramos acá y le decimos, bien, mi tarea de leer 10 páginas va a ser violeta, azul, porque no tengo azul. Y va a durar 45 minutos nada más. Guardar. Y ahí cambió. Entonces, cualquier acción que el usuario pueda hacer que le asigne valor a las cosas, se puede ver reflejado realmente en el prototipo, cosa que antes no se podía hacer. Bien. Ahora tenemos nuestro prototipo funcional con secciones, con conexiones y con variables. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy bien. Figma, cuando lanzó las variables, lanzó esto, que es el playground. Tiene playground de todo, así que también, si bien explorar un poquito hasta acá, pero es más que nada un recorrido general sobre las variables. Lo que es lógica de programación es un poco más complejo de trabajar, como ya hemos hablado. Acá está lo que es la guía, después la vamos a ver. La van a recibir, esta guía, que les va a explicar un poco lo mismo que vimos hoy, pero más en profundidad sobre cómo se utiliza cada variable, por qué se utiliza de esa manera, qué cosas estamos por esperar, justamente vengan de Figma. Les dejo rápidamente esto otra vez, y si tienen alguna consulta o algo más que quieran saber, pregunten tranquilos que no hay ningún problema. Esto de acá es el QR que nos lleva al sorteo para que se ganen un cupo en el curso. En el curso vamos a hablar tanto de las bases de prototipado, Atomic Design, prototipado funcional como el que vimos recién, Motion UI, hacia justamente lo que es variables simples y variables un poco más complejas también, que es cuando empezamos a calcular y asignarle varios valores a la misma variable. Todo esto se aprende en el curso de... Sí, justamente sí, efectivamente. Ya Todo lo esto que y sí tiene más, ¿no? todo esto y más, O sea, efectivamente. vuelvo a decir, es como una pequeña demostración de todo lo que se ve en el curso y de todo lo que se puede hacer con prototipado. Completamente. Así que sí, hay un montón de información. Hay mucho más que vamos a ver y también mucho más relacionado con todo lo que se puede exportar desde un prototipo, cómo se pueden volver más complejas todavía las animaciones, cómo se pueden volver más complejas también las acciones que se pueden quedar guardadas de información, porque lo que hace básicamente esto es guardar información, cosa que como ya decía antes no se podía. Perfecto. Muy bien. Ahí está la web, por cualquier cosa. Si tienen alguna consulta, insisto, pregunten, no hay problema. Les dejo un segundito más también el link a las comunidades, si quieren entrar a las comunidades. Me quedo acá. Hay mucha información interesante en las comunidades, o sea, se está hablando constantemente, se da mucha información de valor, tips, como decía Belu recién, cositas de diseño a poner en práctica. Es interesante, tenemos como un programa bastante complejo, armado con mucha información. Belu ahora está terminando, les vuelvo a repetir, el curso de diseño así con Figma, y tenemos prototipado que comienza el 22 de agosto y sistemas de diseño que comienza en octubre, si no me equivoco, está como Efectivamente. un poquito más adelante. Pero bueno, ya tuvieron una demostración, la vieron a Belu como explica, que para mí es crack en lo que hace en su área, es
tiene una docencia, es increíble cómo explica, es todo muy práctico. Y se va a poner en práctica justamente todo esto, el curso es práctico también, vamos a estar trabajando con Figma, así que pueden ahí mismo consultar dudas, ir haciendo, o sea, lo mejor también es el aprender mientras se hace, ¿no? Como ponerlo en práctica más allá de la teoría. Así que eso es interesante, tenemos las comunidades, tenemos el sorteo de LinkedIn y tenemos el descuento también con el código webinar del 15% de descuento que se puede aplicar sobre la beca, la W beca que tenemos. Efectivamente, no lo encuentro. Efectivamente. Ahí volvimos. Acá justamente el descuento aplicado. Exactamente, ahí está ya tenemos el precio con el descuento aplicado de la WBK, lo que quedarían. Y bueno, las clases son prácticas, son personalizadas, son de 20 alumnos, entonces van a tener la Belu para ustedes solos, hay contacto muy directo con el profe, con este caso Belu, para cualquier consulta, cualquier avance que quieran ir haciendo. Y bueno, esto es todo por hoy. También vamos a dejar, que ahí habían preguntado, vamos a dejar el video del webinar en YouTube y van a encontrar también que hay otros webinars que se estuvieron dando por si les interesa, por si no pudieron participar. Se dio sistemas de diseño, se dio Figma con inteligencia artificial. Inteligencia artificial es algo a destacar en todos nuestros cursos, se aplica, no podemos quedarnos fuera de lo que es la inteligencia artificial hoy en día. Así que vamos a tener herramientas de inteligencia artificial y aprender un poco cómo aplicarlas. Ahí tenés un alumno tuyo. Sí. Sí. Belén, ¿cómo accedo a los playgrounds de Figma? Desde Community. Sí. ¿Cómo los encuentro? ¿Le pongo playground y aparecen? Sí. Igual Figma tiene, de todas maneras, si lo buscan, tiene su propia página. Esta, es más. Ok. Entonces todo lo que es archivos propios de Figma van a estar todos ahí. Perfecto. Este específicamente lo tenía abierto y acabo de cerrar. Porque bueno, detalles. También va a estar disponible, dicho sea de paso, hablando de Community, ya que estamos ahí, va a estar disponible también el archivo que trabajamos recién, subido, probablemente mañana también, para que puedan acceder y puedan ver un poquito cómo está armado, si quieren también replicar un poco lo que estamos haciendo. Acá está el archivo que decíamos recién, y ya les paso el link. Muy bien. Gracias a ustedes, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Belén. Chau, chau. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por participar. Nos vemos en algún otro webinar o los esperamos también en alguno de los cursos. Completamente. Así que bueno, Son más que gracias a bienvenidos. todos. Gracias, Belu, increíble como siempre. Y nos estamos viendo. A todos los que quieran seguir participando, acá estamos, esperándolos. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Bueno, Belu, nos despedimos, finalizamos. Gracias. Una vez más Muchas y nos vemos. gracias. Nos vemos. Dale, adiós. Hasta luego.